Bueno, probemos. Impresionante, Eh, ahora sí. Es como si estuvieses en el estudio. bueno, me alegro. No, lo que les contaba es que había mucha especulación durante el fin de semana con qué iba a hacer García Mansilla en su primera gran decisión en la Corte. Tenía que ver con si el máximo tribunal habilitaba el ingreso de Ariel Lijo, que es el otro juez designado por decreto por Javier Milei. Sí. Bueno, mucha gente decía que García Mansilla probablemente se excusara, que no le podía votar en contra al gobierno, que lo había designado. ¿Y qué pasó? Bueno, García Mansilla votó en contra de concederle una licencia a Ariel Hijo, que es lo que él quiere, como para entrar a la corte. Él dice, yo no voy a renunciar a mi juzgado, tengo casi 20 años por delante, quizás me quedo fuera de la corte, del juzgado, no voy a renunciar, quiero una licencia. Y García Mansilla se sumó ahí a una mayoría con Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati para vedarle el ingreso, al menos por el momento, a Ariel Hijo. Vos me preguntarás si esto sorprende, para mí no. Yo creo que García Mansilla está respondiendo a los que son sus grupos de referencia. Él se referencia en el tradicional, conservador Colegio de la Calle Montevideo, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es una institución privada que nuclea a los integrantes de los estudios más importantes de la City, los más conservadores, los que ven muchas veces con beneplácito a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, incluso le han dado lugar a distintos tipos de defensas de estas personas. Así que yo creo que respondió a esos grupos de referencia que hicieron campaña durante todo este tiempo contra la designación de Ariel Lijo. Acordate que cuando Lijo tenía que ir al Senado a defender su pliego en la Comisión de Acuerdos el 21 de agosto del año pasado. Un día antes, Victoria Villarroel fue al Colegio de la Calle Montevideo y ahí dijo que ella creía que el hijo no tenía que estar en la corte. Claro. Así que me parece que él El está tema del hijo, respondiendo a Lu, esos es un sectores. tema súper interesante para entender, por ejemplo, por qué el diario La Nación, con Carlos Pagni a la cabeza, hizo una campaña tan fuerte contra el hijo. Yo no sé si ahí hay alguna cuestión Mm. judicial que uno desconoce, o también la AmCham, ¿no? La Cámara de Empresas Norteamericanas en la Argentina, que hizo un comunicado, es decir, tuvo muchos votos en contra, pero ahora después los senadores van a tener que votar o no por el hijo, porque en última instancia el hijo tiene dictamen de comisión, no así Mansilla. Sí, bueno, una de las especulaciones es que podía ser que Unión por la Patria, por ejemplo, le firmara el dictamen en disidencia a García Mansilla para que esté en condiciones de ser despachado y tratado en el recinto. El hijo era un juez que apostaba a tener los votos, esto es así, que apostaba a que un sector del peronismo lo apoyara, sobre todo referenciado con los gobernadores. Después lo que pasó, sorprendentemente a mi entender, es que Mauricio Macri también se plegó a hacer campaña contra Ariel Lijo, que el hijo hace muchísimos años tiene la causa del correo y no ha molestado a Macri, con lo cual es rarísimo lo que ha pasado con Macri. Bueno, el hijo también tenía el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta, podía llegar a un sector del radicalismo, entonces me parecía que era un candidato al que apostaban por los votos. García Mansilla iba a tener que entrar un poco por la ventana porque claramente el Unión por la Patria no lo iba a votar. Ahí para ser juez de la Corte necesitas 2/3, Unión por la Patria tiene 34 de los 72 senadores, Unión por la Patria no te vota, no entras. Así que, bueno, ese escenario quedó trastocado con el decreto de Milei para que ingresen en comisión Claro. y ahora el hijo tiene un problema
porque antes sí podía obtener los votos, pero el año pasado Unión por la Patria sacó un comunicado diciendo nosotros no vamos a prestarle acuerdo a ningún candidato que haya elegido, que haya optado ingresar en comisión en la Corte Suprema. Y yo ayer le preguntaba a una senadora bastante encumbrada del kirchnerismo, le digo, ¿ustedes cómo leen la situación del hijo? ¿Entienden que él quiso asumir, que él aceptó la comisión? Me dice, sí, él aceptó y se lo rechazaron, con lo cual habría que rechazarlo. Bueno, no sé si esta va a ser la postura del interbloque de Unión por la Patria, pero un poco este es el debate que se está dando. Él dice, bueno, yo me voy a quedar en mi juzgado, no voy a renunciar, voy a esperar a lo que diga el Senado, pero bueno, la situación es realmente compleja. Lu, acá te saluda Leila. Hola, Leila. Hay también mucha especulación en torno a algunos senadores, ¿no? Que tienen que definir qué va a pasar con el hijo, porque claro, al mismo tiempo es juez de Comodoro Pi y hay algunos que tienen causas. ¿Pensás que puede ser también un elemento disciplinador bueno, la votación a favor del hijo? Sí, hay algo que decía Horacio Barbisky hace 2 semanas, si no me equivoco, y era que Unión por la Patria, por ejemplo, estaba evaluando si una abstención, ¿cómo se entendía una abstención? Esto es para no votarle directamente en contra del hijo, ¿no? Pero que sus votos tampoco contaran para que llegara a la Corte Suprema. Lijo es un juez muy poderoso en Comodoro Pi, yo lo definiría como uno de los caudillos de los tribunales de retiro, tiene mucha prédica sobre sus pares, está hace 20 años en el Juzgado Federal 4, pero además él es un nacido y criado en Comodoro Pi, ¿no? Él hizo como toda la carrera, estuvo en la Cámara Federal porteña, bajo el ala de la Piru Rivera Mayo, que fue un poco la primera gran jefa política de Comodoro Pi, así que el hijo hace todo esto, sabe manejar. Cuando hay algún juez que cae en desgracia, muchas veces la defensa o un poco el apoyo se organiza desde el juzgado de Ariel Lijo. Fíjense que de hecho lo que pasó la semana pasada es que cuando el hijo pide licencia, era una licencia al menos rara, porque bueno, la Corte dice esto no es una licencia ordinaria, no es una extraordinaria, es una licencia excepcional, y la Cámara Federal porteña, que son quienes revisan lo que, por ejemplo, desea el hijo o el resto de los jueces de lo que podemos decir de instrucción de Comodoro Pi, en pleno salió a bancarlo, a decirle, bueno, hay que hacer lugar a este pedido del juez, ¿no? Ahí quedó configurado como que claramente es un hombre de Comodoro Pi al que Comodoro Pi va a bancar. Y ayer me parece que un poco en esta resolución que conocimos de la Corte, que le vedaba la licencia al hijo, que se la negaba, lo que vemos también es un enfrentamiento entre lo que es el Palacio de Justicia y los tribunales de Comodoro Pi. Pero sí, pesa por supuesto que él sea un juez de Comodoro Pi, que además tiene mucha prédica sobre sus pares. Acuérdense, por ejemplo, que durante el macrismo, Lijo fue el que motorizó la creación de la JUFE, que es una organización que nuclea jueces federales, nuclea jueces yo podría decir, con distintas apreciaciones del mundo, pero que se reunieron todos ahí, que de última le estaba disputando poder a la más tradicional asociación de magistrados, pero que también era una forma de decir, nosotros acá somos un núcleo de poder desde los tribunales. Y es cierto que durante muchísimos años quien tenía algún tipo de liderazgo sobre los tribunales federales era Ricardo Lorenzetti, ¿no? Que ahí empieza también a jugar la interna de la Corte, una interna desatada desde hace muchísimo tiempo, yo les diría desde el 11 de septiembre de 2018, que es cuando lo sacan a Lorenzetti de la presidencia de la Corte, ahí en una especie de acuerdo entre Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Elena Hayton de Nolasco, que no pocos
vieron que también está a la mano de Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Entonces un poco todo esto se ve a la hora de reaccionar frente a la postura del hijo, que venía sobre todo esponsoreado por Lorenzetti, que podía tener el apoyo de sectores del peronismo, del larretismo, del radicalismo, y bueno, ahí está un poco este escenario complejo, y que para mí también es importante decir que al hijo lo critican, por ejemplo, por lo que ha hecho con las causas que se denomina de corrupción, pero Victoria Villarroel, si ustedes le escuchan, cuando le preguntan por el hijo, dice: a mí no me gusta cómo actuó en la causa sobre el asesinato de José Ignacio Rucci. ¿Por qué? Porque el hijo dijo: esto no es un crimen de lesa humanidad, esto está prescripto. Claro. Entonces al hijo también le critican esa parte, ¿no? Como parte de esa camada de jueces que ingresa en 2004 en Comodoro Pi, de la mano, bueno, de la decisión de Néstor Kirchner, el hijo fue parte de ese proceso de mover las causas de lesa humanidad. Quizás el exponente más claro en esto es Daniel Rafecas, que llevó adelante toda la investigación del primer cuerpo, pero a mí siempre me gusta recordar que hay un dato objetivo, que es que el hijo fue el primer juez que dictó sentencia contra los jefes militares de la dictadura, porque hasta entonces teníamos una sentencia contra el turco Julián, un policía, por el caso Poblete. Después teníamos la sentencia contra Miguel Osvaldo Echecolat, comisario de la bonaerense, y el hijo había instruido una causa, se conoce como 601, que iba por expediente, siendo el código viejo, y a fines de 2007 él arma, porque es muy hábil en este sentido, él hace una audiencia en lo que había sido la sala de audiencias del juicio a la Junta, y dicta sentencia contra los jefes militares, y así se convirtió en el primer juez después de la reapertura en sancionar a los jefes militares. Vale hacer este repaso, Lu, vamos a ver qué ocurre y también qué pasa en el Senado. Por lo pronto, lo que se comenta es que Unión por la Patria está debatiendo, no están habiendo declaraciones, hay que ver qué hacen los radicales, porque hacen falta 37 votos en el Senado, ¿no?, para aceptar un juez. Hace falta, no me vas a hacer cuentas, 2/3. Está bien. Bueno, pero ahí hacen falta los votos del peronismo y se supone siempre que el peronismo. El peronismo sí o sí tiene que votar. Y hay que ver, hasta ahora Martín Lustó ha dicho que él no va a aceptar jueces por decreto, pero sabemos que Martín Lustó es uno. Después el radicalismo tiene otros pareceres. Sí, entiendo que Pablo Blanco era quien quería pedir la sesión especial para rechazar ambos pliegos, que eso se podría estar con mayoría simple. Ahí después hay un escenario más complejo con García Mansilla, porque García Mansilla ya juró, está actuando. Dijo que como no lo iba a juez. hacer, pero cambió de opinión. Viste que uno puede cambiar de opinión. Exacto, bueno, y a veces cambias de opinión en cuestión de meses, ¿no? También. Qué sé yo. Pero lo importante también es que García Mansilla ya es juez, ya está actuando como juez. Claro, entonces sí. Ahí hay una situación compleja que, hay muchos constitucionalistas que dicen que si se rechaza el pliego no tendría estabilidad en el cargo, pero bueno, hay otros que dicen que para removerlo haría falta juicio político. Es una situación compleja en la que se ha generado con este decreto, y no solo con el decreto, sino también con la rapidez con la que la Corte Suprema decidió. A mí me parece que esto hay que decirlo, la Corte Suprema rápidamente, en una ceremonia secreta, le tomó juramento a Manuel García Mansilla, sí. Y en este sentido le hizo un guiño a Milei, un guiño a Villarroel, y hacia una conformación más conservadora de la Corte Suprema. Tal cual. ¿No? Que ahí la pregunta es, dice, el candidato del gobierno era Mansilla, quizá el hijo era más una prenda de negociación con otros sectores. Sí, bueno, fíjate que cuando había algunas declaraciones, sobre todo en Off the Record, uno podía presumir que Santiago Caputo decía, bueno, es el candidato del peronismo, no era el candidato del peronismo, pero sí era el candidato con el que tenían intención de obtener votos. Bien. Lu, te mandamos un fuerte abrazo y gracias.
Por favor, a ustedes, un beso lujo, grande. ¿eh? La pueden Abrazo. leer